Hernán Gelati, es director de Bank Trust Corporation, vía Skype. Lo tenemos, Hernán, es argentino y lo saludamos. ¿Cómo estás? Carlos Mira desde aquí de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, quería preguntarte qué repercusiones iniciales, por lo menos, tienen allí de este acuerdo también en lo preliminar que el directorio de Repsol aprobó en Madrid. Exactamente. Creo que, bueno, la aprobación de este acuerdo todavía preliminar, como bien decís, es muy bienvenida por el mercado, básicamente porque abre la posibilidad de inversiones que estuvieron trabadas precisamente por el problema entre YPF y Repsol, dada la expropiación, ¿no? Entonces, esta nueva posibilidad de un acuerdo, con esta luz verde que dio el directorio y que todavía hay que, como dicen muchos medios, trabajar en la letra chica. El directorio se va a volver a juntar de acá a 30 días para analizar exactamente cómo va a ser la compensación. Lo que sabemos hasta ahora es que podría tener la forma de un bono a 10 años con un cupón cercano al 9% y sería por un monto nominal de 5.000 millones de dólares. Tenemos que tener en cuenta que la demanda de Repsol en el CIADI era por 10.000 millones de dólares. Sin embargo, y este punto es importante, más allá de la primera impresión que da un arreglo por el 50% del valor demandado, Sí, exacto. esto no es del todo así, básicamente porque las demandas en el CIADI tienden a ser muy superiores a lo que la compañía quiere lograr Ajá, en el litigio. ajá. Entonces, un arreglo de 5.000 millones de dólares no tiene que ser visto como una aceptación de Repsol de un monto significativamente más bajo. Ujú, Hay distintos puntos de ver esto. ujú, Eh, Repsol conserva en este momento el 6% de YPF, tenía en su poder el 57% y fue expropiado en el 51%, ujú. o sea que ese 6% también conserva valor, y también Repsol en todo el periodo que fue dueño de parte de YPF también repatrió capitales. Entonces no es, eh, eh, no es la forma correcta de verlo decir que Repsol está aceptando un acuerdo. Una quita importante, digamos. Sí, digamos, podría ser una quita dependiendo de cómo se lo vea, hay que ver cuál va a ser el acuerdo final, Ujú. pero no es una conclusión directa de lo que se está hablando. Te quería preguntar, Hernán, porque, bueno, obviamente aquí se aprecia, por lo menos en los preliminares, como muy positivo, como lo es desde ya, este acuerdo, y bienvenido sea, pero te pregunto, incluso personalmente, cómo lo ves, ¿no es cierto? Es decir, la Argentina hizo tantos disparates en materia económica que yo no sé si una pincelada en el buen sentido, por más que sea una gruesa pincelada, va a ser suficiente o si la Argentina va a tener que seguir dando muestras, digamos, de estar en ese camino. Sí, sí, está clara la pregunta. A mí me parece que este principio de acuerdo es importante. Por supuesto que es una pincelada inicial, pero no por eso deja de ser significativa. Y digamos, yo creo que el punto importante acá es la dirección que está tomando el gobierno en esta nueva etapa, luego de las elecciones legislativas del 27 de octubre y en estos últimos 2 años de gobierno de Cristina Kirchner. Ujú. Solo hace 10 días la presidenta volvía de su recuperación y anunciaba un cambio importante en puestos claves de oficiales del gobierno: jefatura de gabinete, Ministerio de Economía, Agricultura. Y en ese momento la visión fue no positiva en el mercado. Yo diría que, digamos, los bonos no reaccionaron de una manera muy negativa, pero hubo cautela. ¿Por qué hubo cautela? Porque la visión era que no había una lectura clara
de lo que sucedió en las urnas el 27 de octubre. Ahora, lo que estamos viendo es cierto pragmatismo del gobierno, específicamente con el sector energético. Y el sector energético no es un sector menor, es un sector que tiene una cuenta deficitaria de 6.000 millones de dólares anuales y creciendo, que dicho sea de paso, es una cuenta más deficitaria de lo que representan los pagos de capital e intereses de la deuda. O sea, en la Argentina, claramente, la cuestión de la deuda es una cuestión primordial. Sin embargo, la cuestión energética, por más que tenga una menor atención, es tanto o más grande en términos económicos para la Argentina. Entonces, ser pragmático en el sector energético y destrabar el conflicto Repsol-YPF para abrir inversiones dentro de Vaca Muerta, que hay muchas compañías, no solo YPF, que es la compañía nacional, sino muchas compañías que tienen acuerdos con YPFs y compañías independientes que trabajan también en la exploración y extracción de petróleo, sería muy positivo en el mediano y largo plazo para la Argentina, en un contexto en donde una preocupación principal en Argentina es la pérdida de reservas. Entonces, la única manera de contrarrestar la pérdida de reservas es generar inversiones que traigan capitales al país. Hernán, sí. ¿cómo ves en ese sentido? Sabés que nosotros tenemos lo que se ha dado en llamar un cepo al dólar. ¿Cómo ves en ese sentido ese punto? Porque, a ver, destrabadas las cuestiones que podríamos llamar de confianza por el tema, obviamente, Repsol-YPF, eventuales inversiones, ¿a qué tipo de cambio llegarían? ¿Y llegarían a un lugar del cual no pueden salir por el bendito cepo? Bueno, digamos, me parece que eso sería una segunda etapa. No creo que es menos importante que la primera. Es importante atraer capitales y darles la posibilidad de invertirse con seguridad, y eso también significa poder quitarlos en el momento que se realicen ganancia. Y el cepo al dólar es una cuestión muy, muy relevante en ese sentido. Ahora, creo que lo que tenemos que mirar con este principio de acuerdo de YPF es la punta del iceberg, en el sentido de que no va a venir todo al mismo tiempo. Estamos en este momento viendo que el gobierno da señales positivas para destrabar algo que atrás de eso venía mucha inversión reprimida, digamos. Correcto. Hay mucha inversión que quería entrar en Neuquén a explorar, a extraer, pero una demanda de 10.000 millones de dólares de Repsol hacia YPF lo traba. Si eso se destraba, la inversión se hace más atractiva. Ahora, el segundo paso es, bueno, ¿cómo invierten las compañías extranjeras si luego no pueden repatriar? Obviamente, la represión financiera que hoy se está ejerciendo en la Argentina también se va a tener que revisar. Mi punto es que, como bien decías al principio de nuestra conversación, la reacción que tuvo YPF en la bolsa refleja las expectativas de una mejora a lo largo del tiempo para que se puedan incorporar todas estas inversiones que realmente quieren entrar en la Argentina. Hernán, te quería preguntar, porque al lado de estas cuestiones obviamente bien económicas, es decir, que no tienen ninguna duda de su contenido en cuanto a que se trata de juicios por dinero, en cuanto a que se trata de juicios por la titularidad de una compañía, en cuanto a que se trata de a qué tipo de cambio estamos hablando que van a llegar los dólares. También hay un costado legal, digamos, en la Argentina, que en general se lo llama seguridad jurídica, y que algunos fallos recientes, como el de la Ley de Medios, han puesto en cierto entre paréntesis, ¿no es cierto? Porque el fallo por la Ley de Medios acaba de decir que una compañía que había hecho una inversión determinada de acuerdo al orden jurídico de ese momento, en perfecta armonía con la ley de ese momento, bueno, por una disposición posterior del Estado no le es reconocido ese derecho. ¿Se le da alguna importancia a ese capítulo
en Estados Unidos, en las inversiones en general? Porque acá te dicen, Sí. bueno, no, eso no es importante. No. Sí, por supuesto que es importante y inversores extranjeros interesados en Argentina, con décadas de interés en Argentina, claramente expresaron su preocupación cuando la Corte Suprema avaló la constitucionalidad de la ley de medios solo 2 días luego del revés político que recibió el gobierno en las elecciones de medio término. Em, Eso creo que es algo que en Argentina existe, es algo que creo que la preocupación está, y a mí me parece que lo que estamos hablando en este momento de YPF y este avance en un preacuerdo, lo que hace es parcialmente, aunque sea de forma marginal, reduce esa percepción de que el gobierno va a avanzar con el llamado modelo sin importar las consecuencias. O sea, lo que estamos viendo es algo de reconocimiento del gobierno en lo que respecta a solucionar problemas en las cortes, ya sea en la corte del CIADI o con respecto a los holdouts, se está tomando otro curso, pero también se está avanzando hacia una solución. Lo que quiero decir es, no podemos ver este principio de acuerdo entre Repsol y YPF como la solución a los problemas argentinos y la desaparición de la preocupación por la seguridad jurídica, pero claramente es un paso positivo. Incluso hay que darle algo de beneficio de duda a este cambio de rumbo del gobierno, porque es algo que, si resulta ser positivo y se resuelve el acuerdo, se va a abrir una puerta de inversión que va a solucionar otro problema muy importante que está teniendo la Argentina, que es la pérdida de reservas. Si eso se frena y se puede revertir en el mediano plazo, hay mucho que se puede hacer para mejorar la situación macroeconómica de la Argentina. Te O sea, hago- sí, te hago- solo para terminar la idea, Sí, sí. digamos, la represión financiera viene como una solución a una pérdida de reservas que no se puede revertir. Entonces, las vías por las cuales pueden salir reservas es por la cuenta capital y la cuenta corriente. El gobierno optó por cerrar la cuenta capital. Se cierra la vía por la cual las empresas pueden repatriar dividendos, pero la cuenta corriente queda abierta y vimos en este año, hasta ahora, una Claro. pérdida fenomenal de reservas por la cuenta turismo, y es ahora lo que está más fresco y lo que el gobierno podría atacar para cerrar también y para evitar una pérdida mayor de reservas. Yo creo que el acuerdo de YPF lo que tiene de positivo es que, en vez de ver un enfoque del gobierno puramente para cerrar puertas, para que no sigan drenando reservas, es una solución a un problema que invitaría capitales. Entonces se soluciona de la buena manera, no de la mala manera. La mala manera es dejar todo hermético y quedarnos aislados. Solucionar un problema judicial en donde las empresas lo perciben como positivo y como una invitación a invertir en un terreno muy fértil como puede ser Vaca Muerta, es la forma en la que hay que ir. Ahora, esto no es todo, no es toda la historia, lo tenemos que ver y tenemos que ver realmente cómo se soluciona este problema. Pero no nos tenemos que olvidar que la señal es positiva. Hernán, te hago justamente para ir en consonancia con esto que decías, una última pregunta que tiene que ver, si sabés, digamos, cómo han ido, olvidándonos, o teniendo que ver, obviamente, con esta cuestión de YPF, pero cómo han ido las otras empresas que cotizan los ADRs argentinos en New York hoy. Bueno, no tengo un conocimiento, digamos, Puntual. claro. Yo creo que el sentimiento es positivo y digamos, la aprobación del directorio de Repsol, que fue reciente esta tarde, creo que le va a dar un impulso extra a todas las empresas que tienen que ver con una posible exploración en Neuquén.
Ujú. Pero obviamente esto no es un camino lineal. Digamos, la Argentina dio este paso, Repsol dio el visto bueno de un preacuerdo. En Ujú. 30 días vamos a tener más información, pero por otro lado vamos a tener mucha más información día a día a medida que veamos cómo el gobierno quiere avanzar en solucionar el problema energético. Si Hernán, eso sigue hacia adelante, yo creo que se va a mantener este sentimiento positivo hacia estas empresas. Hernán, te agradecemos muchísimo desde aquí, desde Buenos Aires, desde Infobae TV, esta comunicación y te mandamos un abrazo.